Muy buenos días, el tema de hoy es No te dejaré. Vamos al libro de Génesis, capítulo 28, 10 al 16. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. No te dejaré. Tremendo cuando miramos la historia de Jacob, un hombre en el cual engañó a su papá con la ayuda de su mamá. Lo engañó para que Jacob le diera la bendición, para que Isaac le diera la bendición a él. Una bendición que le correspondía a su hermano Esaú, pero a raíz de todo lo que tramó su mamá con él, pudo obtener la bendición que era para él, para Esaú, que era su hermano primogénito, se la dio a él, a Jacob. Y por esto era que se llamaba Jacob el engañador. Pero cómo Dios aún así respaldó esta situación y cómo se le presenta aún el Señor en un sueño a Jacob. En ese sueño se le presenta a él y le dice, en el cual no te dejaré. Y le da una promesa, que la tierra donde él estaba recostado te la daré a ti y a tu descendencia. Mire que era un momento difícil para Jacob. Era un momento en el cual él había hecho caso a su padre, que su padre le había dicho que se fuera a Betel, a otro lugar, para que allá estaba su esposa, donde la encontraría. Pero él obedeció todo lo que le dijo su padre. Pero ya Dios tenía un plan perfecto para Jacob. No te dejaré. El Señor aún así, él vio las circunstancias, la situación que tramó su mamá con Jacob para engañar a su papá y para engañar también a Esaú, su hermano. Pero como el Señor, ese plan que tenía para él, aún así lo respaldó y lo guardó, porque el Señor conocía el corazón de Jacob. Yo no sé qué circunstancia, situación usted esté pasando en la cual usted como que no ve al Señor. De pronto un problema, un conflicto, una adversidad con un familiar, una circunstancia, con una deuda, con una hipoteca, un embargo, y no ve al Señor. Pero hoy el Señor te está hablando a ti: no te dejaré. No te dejaré, porque el Señor ha mirado y ha visto tu corazón. Pero debe esperanzarse aún mucho más y esperar más en el Señor, porque Jacob aún esa esperanza la cogió y la tomó en Dios, porque él mismo se dio cuenta que era Dios el que le había hablado. Por eso ahí lo miramos cuando él dice en el verso 16: Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Él entendió que era Dios el que le estaba hablando, que era él. Pero encontramos: no te dejaré. Y a la mayoría de los cristianos les gusta esta palabra. ¿Por qué? Porque encuentra una respuesta de Dios en la cual el Señor está obrando y actuando en cualquier circunstancia o situación que estemos pasando. Pero también encontramos personas que le creen más al hombre o a la mujer. Eso sucede en relaciones en las cuales se meten en una relación: nunca te dejaré, yo no te abandonaré, yo siempre estaré ahí. Y cuando viene un problema difícil, viene una infidelidad, un engaño, una traición, ¿dónde está esa promesa? No está esa promesa, porque la persona se guió por sus emociones y por sus decisiones, y realmente encontró fue un engaño, una traición. En Dios no lo encontramos, porque Dios es fiel a su palabra. Así como el Señor se lo prometió a Jacob, se lo promete también a usted, pero en el cual usted tiene que depositar es la confianza directamente en el Señor, para que encuentre la respuesta es en Él. Ya que aquí el Señor lo dice: no te dejaré, y es precisamente que Él lo quiere hacer con usted y conmigo. Jacob y su madre Rebeca habían tramado esta situación para con su papá Isaac, que en el cual pudiera darle la bendición y lo protegiera a él y le diera esa bendición. Jacob a los 40 años se va de casa para irse a vivir con su tío Labán. Mientras estaba en camino, pasó la noche en este lugar, y ahí fue donde el Señor se le reveló a él. Dios prometió estar con Jacob donde quiera que fuera. Jacob tiene ese sueño esa noche, y asimismo el Señor le renovó el pacto abrámico, donde le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y ahora sería el Dios de él. O sea, el Señor extendió el pacto hasta Jacob, en el cual el Señor no lo desampararía y no lo dejaría abandonado.
¿Usted será que tiene la confianza puesta en el Señor? ¿O será que usted habla más de las circunstancias, del problema, del conflicto, de la adversidad que de Dios? Porque cuando hablamos más de las circunstancias, de la adversidad, del problema, del engaño, la traición, de las deudas, de los conflictos, ese se convierte en usted y en mí en un Dios. Porque Dios no está ahí. Dios no está ahí porque solamente vemos el problema, solamente vemos la dificultad. Jacob no veía el problema. Su hermano empezó a perseguirlo para matarlo a raíz de la situación que él se dio cuenta que hizo él y su mamá con su papá Isaac. Pero él confió en Dios y cuando es Dios le da este sueño, aún más se aferró a depender del Señor, en cual el Señor no lo abandonaría ni lo dejaría en ese lugar abandonado. Dios siempre está tranquilizando a su pueblo acerca de su presencia. Siempre Él nos recuerda, no nos dejaré, no nos dejará. Cuando tengamos un nuevo desafío por delante, por tanto debemos tener en cuenta que el Señor no nos dejará, mucho menos nos va a desamparar. Claro está, si usted y yo confiamos en Él, no en el problema, no en la circunstancia, pero también encontramos en el Señor Jesús que también nos dejó una promesa para usted y para mí, en el cual está en el Mateo 28:20, enseñándoles que guardasen todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa en la cual el Señor les declaró a sus discípulos, pero siempre y cuando usted y yo guardamos la palabra. La palabra es obedecer sus mandamientos, sus estatutos, obedecer a lo que el Señor nos dice, y nunca nos abandonará, nunca nos desamparará. Siempre estará el Señor presente en usted y en mí y nos guardará y nos protegerá contra cualquier situación. Lo mismo el Señor le prometió a Josué. Tremendo cuando yo encuentro la historia de Josué, un hombre en el cual recibió el mando de Moisés. Pero era un hombre que no se lo imaginaba, pero el Señor lo escogió a él. Y en el capítulo 1 encontramos cómo el Señor le repite varias veces, mira que te mando que te esfuerces. Pero en el capítulo 1, verso 5 dice del libro de Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. El Señor no lo abandonó a Josué, porque era un hombre que tenía que enfrentar nuevos retos que no había enfrentado con Moisés. Porque el que no estuvo al lado de Moisés, él estuvo con Moisés, pero no estuvo ahí al lado de Moisés. Pero el Señor vio la fidelidad de Josué y lo escogió. Pero el Señor, los retos que usted y yo tengamos que enfrentar, Él no nos va a desamparar. Él no nos va a dejar, Él siempre nos va a cobijar y nos va a resguardar, así como lo hizo con Josué, que lo llevó a enfrentar diferentes ejércitos, diferentes naciones, diferentes ciudades con el pueblo hebreo para poder conquistar la tierra prometida que era Canaán. Y el Señor, usted y a mí, nos quiere llevar a conquistar. ¿Qué planes, qué proyectos, qué metas o qué objetivos tiene usted en su vida? Coloquémoslos delante del Señor. Si usted y yo los colocamos delante del Señor y le pedimos al Señor que nos oriente, nos direccione cómo debemos obrar ante esta situación que vamos a pasar o que necesitamos pasar, el Señor nos dará esa dirección y esa sabiduría para hablar y orar y actuar acorde a lo que nos enseña. Por eso mismo se lo enseñó a Josué. También ahí en el mismo capítulo 1, en el verso 9 dice en el libro de Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Él quiere estar con usted y conmigo. Por eso ahí dice, nunca te dejaré. Dice, no te dejaré, donde quiera que tú vayas, estaré contigo, no desmayes. Hay veces vemos una situación, un proyecto, una meta y como que no vemos resultados y desmayamos y abandonamos la carrera a la mitad del camino. Josué nunca abandonó la carrera, él por el contrario se esforzó por lograr, porque él sabía en el nombre de quién iba. Él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy usted y yo vamos en el nombre de Jesús y Él mismo nos dará la victoria, nos dará la conquista, nos dará las estrategias, cómo actuar o obrar para cada situación que se nos presente a diario. Pero debemos confiar en Él, no te dejaré. Ya que el Señor lo habla también aún en Deuteronomio capítulo 31 verso 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejaré ni te desampararé. Cuando tenían que conquistar, aún el Señor estaba ahí con ellos, estaba aún esforzándolos para que pasaran al otro lado, para que pudieran conquistar esas ciudades, esos hombres que se les presentaban en el camino, para poder pelear contra ellos, pero ellos sabían que iban en el nombre del Señor, y Él mismo les daría las fuerzas, la sabiduría y las estrategias cómo vencer al enemigo. Hoy lo oro y le pido al Señor que si usted se ha desanimado, es el tiempo de que usted cobre ánimo y se levante en pie de guerra para proyectarse y conquistar las metas y los objetivos delante del Señor, porque el Señor te dice, no te dejaré, en el nombre de Jesús. Amén.